Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video vamos a ver uno de los métodos de arranque utilizados para motores eléctricos conocido como el arranque estrella triángulo. ¿En qué consiste este método? Bueno, observemos la siguiente imagen. Acá tenemos, esto corresponde a las bobinas de un motor, estas tres y estas tres de acá también, pero estas tres corresponden a la bobina del motor conectada en estrella y estas conectadas en triángulo. Bien, ¿en qué consiste este método? Bueno, cuando nosotros hacemos funcionar un motor eléctrico, cuando el motor ya está funcionando, cuando ya arrancó y está ya trabajando en alguna máquina, en algún proceso industrial, ese motor está conectado en triángulo, ¿bien? Pero ¿qué pasa si yo al motor lo quiero hacer arrancar de forma directa? ¿Qué quiere decir de forma directa? Es decir, el motor está, las bobinas están conectadas en triángulo y yo directamente lo conecto a la red, ¿bien? Supongamos ese motor tiene una corriente nominal. Esa corriente nominal es la corriente de normal funcionamiento del motor. Y como ejemplo le demos un valor de 10 amperes. Por ejemplo, bien, esto es solamente un ejemplo numérico. Si esa corriente nominal es de 10 amperes, la corriente de arranque del motor de forma directa, es decir, si yo lo hago arrancar de forma directa al motor, no va a ser de 10 amperes, va a ser de 3 a 4 veces el valor de la corriente nominal. Es decir, va a ir de 30 a 40 amperes. Bien, eso es mucho. Bien, ¿por qué? Imagínense, si la corriente nominal no fuese de 10 amperes, fuese una corriente nominal de 50 amperes, entonces en el arranque tendría de 150 a 200 amperes. Bien, ¿qué problema trae esto? ¿Qué trae aparejado en la red eléctrica? Hay perturbaciones. Bien, y si por ejemplo la corriente es más grande todavía, y la instalación eléctrica no está diseñada para soportar ese valor de corriente, ese tipo de corriente, bueno, todo esto puede terminar ocasionando un siniestro. Bien, entonces, lo que se hace es hacer arrancar al motor. Este es uno de los métodos, de los tantos métodos de arranque, si bien este es un método viejísimo, pero consiste en básicamente hacer arrancar al motor en estrella, las bobinas estén conectadas en estrella, y luego quedan conectadas en triángulo. Este es uno de los métodos conocidos también como método de arranque a tensión reducida. Hay varios métodos de arranque a tensión reducida. Uno de ellos es el estrella triángulo. ¿Y por qué digo tensión reducida? Observen bien. Acá, cuando el motor está conectado, las bobinas están conectadas en triángulo, en las bobinas hay aplicada una tensión de 380 voltios. ¿Bien? Entonces, esos 380 voltios, estoy hablando el ejemplo acá, ¿no? Que tenemos una tensión de línea de 380 voltios. Bueno, esos 380, ya me adelanté y dije, son una tensión de línea. ¿Qué es una tensión de línea? La tensión que se mide entre dos fases diferentes. Bien, acá tengo una fase, acá tengo otra fase, 380. De acá a acá también 380. De acá a acá también 380. Bien. Pero ¿qué pasa si yo el motor lo hago arrancar en estrella? Si yo lo hago arrancar en estrella, obviamente entre fase y fase tengo mi tensión de línea, que son los 380 voltios. Pero entre fase y el centro de la estrella tengo lo que se conoce como tensión de fase, que va a ser, ¿qué cosa? En este caso 220 voltios, que es 380 dividido raíz de 3, ¿bien? 220 voltios. Quiere decir que si yo al motor lo hago arrancar en estrella, en las bobinas, cada una de las bobinas hay aplicado una tensión de 220 voltios, y no de 380 voltios, como si lo hubiese arrancado en el caso que se lo hubiese arrancado en triángulo. Entonces, el motor, al conectarse en estrella, la bobina, está arrancando con una tensión menor que en triángulo. Por ende, la corriente de arranque en estrella es menor que la corriente de arranque en triángulo. Más precisamente, la corriente de arranque en estrella es igual a 1/3 del valor de la corriente de arranque en triángulo. Eso es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que también se reduce el par motor. Quiere decir que el par de arranque del motor cuyas bobinas están conectadas en estrella es 1/3 del par motor cuando el motor arranca con sus bobinas conectadas en triángulo. Esa es la desventaja en cuanto al par. Entonces, ¿en qué consiste este método? Básicamente entonces en que el motor arranca con sus bobinas conectadas en estrella y luego de un cierto tiempo, es decir, cuando ya arrancó el motor, las bobinas quedan conectadas en triángulo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos acá? Un pulsador para que se encienda el sistema, se active el sistema, digamos. Bien, un pulsador de marcha, un contactor principal, que cuando yo presiono ese pulsador se activa un contactor principal. En ese preciso momento también se activa un contactor que me conecta a las bobinas del motor en estrella. Luego de un cierto tiempo,
se va a desactivar ese contactor y me va a pasar a activar un contactor que me conecte la bobina en triángulo. Necesito 3 contactores. También necesito un pulsador de parada que detenga todo el sistema. Entonces ya son 2 pulsadores. ¿Y qué más necesito? Yo estoy hablando de tiempo acá. Es decir, que las bobinas están conectadas en estrella y un cierto tiempo después pasan a quedar conectadas en triángulo. Entonces necesito un módulo de temporización. Bien, más precisamente un módulo de temporización a la conexión. Ya vamos a ver bien por qué. Bueno, para eso nos remitimos al siguiente diagrama de tiempos. ¿Ven? Acá tenemos estas 6 variables. Esta es la variable de set. Esta es la variable de reset. Esto ya lo conocemos. Es un set reset. Bien. Que ya lo hicimos en otro video. Entonces, acá, cuando hay un pulsito de set, se activa el contactor, se activa la bobina del contactor principal, que lo llamé K. En ese preciso momento, también se activa la bobina del temporizador T-on, que es un temporizador a la conexión. Y también se activa la bobina del contactor conectado en la bobina de contactor que me va a conectar al motor en estrella. Bien. Pasado un tiempo T, es decir, una vez que el motor arrancó, ¿cuándo arranca un motor? Cuando el par motor supera al par resistente. Pasado un tiempo T, por eso es un retardo a la conexión, pasado un tiempo T desde que se conectó el temporizador T-on, es decir, desde que inició el sistema, se desactiva la bobina del contactor estrella y se activa la bobina del contactor en triángulo, pasándome a conectar a las bobinas del motor en triángulo, obviamente. Bien. ¿Y cuándo se detiene todo esto? Cuando yo presiono el pulsador de reset. Bien, ¿cómo haríamos esto? Bueno, voy a armar todo el sistema en CAD-SIM. Voy a armar todo el conexionado en CAD-SIM. Para ello yo ya empecé. Bien, yo ya tengo hecho esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que sucede? Miren, este conexionado yo ya lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Porque esto es el que utilicé en el primer video de lógica cableada cuando hice lo que era un reset dominante. Bien. Lo que yo también le agregué fueron las bobinas de los contactores en estrella y en triángulo, los contactos principales de los contactores en estrella y en triángulo, y lo que falta ahora es por agregar el temporizador, los contactos asociados a ese temporizador y qué motor vamos a utilizar. Eso es lo que queda, lo que resta para completar el diseño. Bien. Para ello, falta agregar la bobina del temporizador a la conexión. Para eso venimos acá, donde dice contactos y acá, donde dice bobinas y señalizaciones, esto de acá. Acá tenemos lo que es temporizador a la conexión. Bien, venimos y lo ubicamos acá. Acá queda ubicadito esto. Bien, esto le vamos a cambiar el nombre, es un temporizador a la conexión y lo vamos a poner T-on. Bueno, el T-on que ya conocemos todos. Bien, y yo le voy a dar un tiempo de temporización de 5 segundos. Esto es a modo de ejemplo nada más. Bien, es a modo de ejemplo. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué es lo que dije? Que cuando se activa el contacto, cuando se activa la bobina K, se tiene que activar también al mismo momento la bobina T-on. Eso sale de este diagrama. ¿Ves? Se activó K, también se activó T-on. Bien, simple, esto es simple. Entonces esto tiene que estar conectado. Bien, estos tienen que quedar conectaditos. Bien, así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, bueno, vamos a conectar el neutro también. Venimos acá y esto queda ahí. Y esto acá. Bien. Ahora, cuando se activa esta bobina, tiene que estar activado la bobina de este contactor y desactivada esta. Y 5 segundos después de que se activó esta, se desactiva esta y se activa esta. Bien, es decir, que estas dos no pueden estar activas nunca al mismo tiempo. Cuando esta está activa, esta está desactivada. Cuando esta está desactivada, esta está activada. Bueno, ¿cómo hacemos? Necesitamos, cuando venimos acá a contactos, venimos y tenemos, por ejemplo, tenemos que poner los contactos asociados a este temporizador. Acá tenemos un contacto normal abierto para ese temporizador, normal cerrado, y acá tenemos normal abierto, normal cerrado. Venimos y lo ubicamos acá. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos que
mandar la fase acá, por supuesto, la fase a estos dos contactos. Cuando se activó esta bobina, tiene que estar activa esta otra. Entonces pasa al normal cerrado. 5 segundos después de que se activó esta bobina, se desactiva esta y se activa esta otra. Entonces, este otro va al normal abierto. Bien. Perfecto. Esa es toda la lógica. Es decir, que esto corresponde al esquema de mando. ¿Y cómo hacemos ahora con el esquema de potencia? Bueno, necesitamos un motor trifásico, por supuesto, porque estamos hablando de motores trifásicos. ¿De qué otra cosa más estamos hablando? No podemos usar este motor que ya veníamos utilizando. ¿Por qué? Porque este motor dispone solamente de 3 conductores acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos arrancar esto en estrella y luego pasarlo a triángulo? Necesitamos 6 conductores. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar este otro motor. Este otro, acá. Estito vamos a usar. ¿Bien? Este de acá. Bueno. ¿Y cómo? A este lo sacamos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Primeramente, yo quiero ir ganando tiempo con el conexionado. Voy a hacer lo que todos ya conocemos. Conectar el relé térmico al motor. Y luego conectar lo que es la puesta a tierra. Conectar el motor a lo que es la puesta a tierra. Ahora, acá observamos que tenemos 6 terminales, uno que se llama U1, B1, W1 y otro que se llama U2, B2 y W2. Es decir, tenemos 3 bobinas. 3 bobinas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tenemos 3 bobinas, ¿bien? 3 bobinas. Miren, U1 y U2 son los extremos de una bobina. B1 y B2 son los extremos de otra bobina. Y W1 y W2 son los extremos de otra bobina. ¿Cómo conecto yo esto en estrella? Cuando se cierre estos contactos principales y cuando enclave este contactor, el motor tiene que quedar conectado en estrella. ¿Cómo hago eso? Bueno, venimos acá. Esto corresponde a lo que sería la caja de bornes de un motor eléctrico, trifásico, por supuesto. Bien, y acá tenemos, miren, estos son los extremos de una bobina, es decir, que acá hay una bobina. Estos son los extremos de otra bobina, de acá hay otra bobina. Y estos son los extremos de la otra. ¿Bien? Entonces, cuando yo quiero conectar el motor en estrella, ¿qué tengo que hacer? Conectar a U2, B2 y W2, tienen que estar esos 3 extremos juntos. Bien, entonces venimos acá, ¿y qué hacemos? Acá dice U2, que no, acá dice B2, y acá dice W2. Esos 3 tienen que estar juntos cuando enclave este contactor. Y bueno, los juntamos. ¿Qué otra cosa más vamos a hacer? Los juntamos. Bien. Venimos acá y queda esto. Bien. Es decir, que cuando esto enclava, quedan estos 3 juntos. Ahora, ¿cómo conecto en triángulo? De nuevo la misma imagen. Venimos acá. Y tiene que estar conectado el U1 con el W2, el B1 con el U2 y el W1 con el B2. Bien, entonces eso mismo vamos a hacer acá. Venimos y esto queda el U1 con el W2. Bien, U1 con W2. A ver, vengamos acá. Cuesta un poco hacer estos conexionados, pero bien. Después queda el B1 con el U2. El B1 tiene que quedar con el U2. Y luego el W1 va a quedar ¿con quién? Con el B2. Bien, me quedó esta cosa de acá. Bien, es decir que respeta esto de acá. El U1 con el W2. ¿Ven? U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. Bien, y esto está listo para simular. Nosotros venimos, le damos simulación, está todo desconectado, el sistema desactivado. Venimos y le damos set. Y acá comienza a contar. 4, 3, 2, está un poco lento por la máquina. 1, 0. Bien, se va a abrir este contacto y se tiene que cerrar este otro de acá. Bien.
Y bueno, eso es lo que tendría que estar pasando. Pero, a ver, vamos de nuevo. Perdónenme, acá tengo un error, no le cambié el nombre. Ten on. A veces son cosas que pasan, sepan disculpar. Bien, ahora sí. Se activa esta bobina, este está cerrado. Ahora sí, llega a 0, se tiene que abrir este y se tiene que cerrar este. Bien, sepan disculpar me olvidé de cambiarle el nombre a los contactos. Bueno, ahora, si yo reseteo, se desconecta todo el sistema. Vuelvo a setear, cuenta el temporizador, 3, 2, 1, y tiene que abrir esto. Bien, abre esto y cierra esto. Es decir, que el motor comenzó conectado en estrella y luego terminó conectado en triángulo. Bien, y si hay, por ejemplo, un problema de consumo o algo, se activa el térmico, se enciende la lamparita esta de alarma y se apaga. Y si voy de nuevo, ya conocemos cómo termina la historia. Bien, arranca en estrella y luego pasa a triángulo. Bueno, ahora, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser probar esto mismo, pero ¿de qué forma? Esto de acá corresponde a lo que es lógica cableada. Yo lo hago ahora, ya lo tengo armado con lógica programada. Bien, miren, observamos esto. Acá tenemos este pulsador de acá, me va a setear a esta bobina, a esta salida, correspondiente a lo que va a ser el contactor principal. Es decir, que este Q1 es lo mismo que este, ¿dónde está? Que este K. El Q2 va a ser lo mismo que el Y y el Q3 va a ser lo mismo que el D. El I1 es el S y el I2 es el R. Bien, el I1 seteo ¿a quién? A la salida Q1. Con el I2 reseteo a la salida Q1. Bien, Q2 y Q3 son las bobinas de los contactores, o sea, son salidas del relé inteligente o del PLC que van a ir conectadas a los contactores en estrella y en triángulo respectivamente. Bien, y TT1 es un temporizador a la conexión. Ya vimos esto en el curso de Celiosoft. Bien, yo ya le di un tiempo de 5 segundos igual que el otro ejemplo. Bien, entonces vamos a simular esto. Yo cuando presione y suelte I1 se tiene que activar el contactor principal, es decir, la salida Q1, y el contactor en estrella, la salida Q2. Y 5 segundos después, es decir, cuando este T1 alcance la cuenta de 5 segundos, se desconecta el Q2 y se conecta el Q3. Bien, todo eso hasta que yo presiono y suelto ¿quién? I2. Bien, hagamos eso. Bien, comienzan acá los dos. Está contando tiempo. 1, 2. Está un poco lento esto porque estoy filmando. Bien, pasaron los 5 segundos, se desconectó Q2 y se conecta Q3. Hasta que yo, ¿qué cosa? Reseteo. Bien, es decir que esto de acá es lo mismo que esto de acá, solo que esto está hecho con lógica cableada. ¿Bien? Y esto está hecho con lógica programada. Bueno, lo que se va a mantener igual y lo que no va a cambiar va a ser ¿qué cosa? Lo que es el conexionado de motor, porque esto ya es el esquema de potencia. Esto es mando y esto es potencia. Bien, bueno, en este pequeño video intenté explicar lo que es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas de realizar un arranque estrella triángulo para un motor eléctrico. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y hasta luego.